Al fin tendremos el primer Carlitos Joao. Teníamos ganas, ¿eh? Teníamos ganas ya, sobre todo después de lo que vivimos en Indian Wells, porque después del partidazo que le hizo el brasileño a Yannick Sinner, había muchas ganas, cuando vimos el sorteo del cuadro, de que se diera este duelo. Ha cumplido Joao Fonseca, ha ganado a Marozsan, y este viernes, en horario estelar de noche, con toda la grada brasileña encima, tendremos en Miami este primer Fonseca Carlitos. Y Magic, mira que cuando la semana pasada, es decir, el año pasado, cuando la semana pasada hicimos el vídeo de si Fonseca podía ganar a Sinner, había alguno que decía, "Buah, le va a meter una paliza, no sé qué, no sé cuánto, no le va a hacer ni 2 juegos por set". Fíjate el partidazo que le hizo Fonseca. Ahora volvemos a lanzar la pregunta. ¿Podrá Fonseca ganar a Carlitos? ¿Tú qué piensas? Bueno, lo que decíamos con el partido contra Sinner, ¿no? Posibilidades va a tener, es un tío que va a ir al ataque, es un tipo que va a jugar un tenis valiente y que demostró que no le tiembla la mano al enfrentar a grandes tenistas, ¿no? Yo creo que la primera gran impresión que nos dejó Fonseca, porque todos nos hacíamos elucubraciones, ¿no? Nunca se ha enfrentado a un rival de este nivel. Podíamos pensar que a lo mejor estaba un poquito nervioso, podíamos pensar que a lo mejor le iba a pesar un poquito la mano ante un tipo de esta entidad. Y no ocurrió. Él fue por el partido, él fue a jugar a su tipo de tenis, el que tiene que mostrar frente a este tipo de rivales, el que tiene que desplegar normalmente, siendo agresivo, siendo ofensivo, pegando mucho con la derecha, ¿no? Y sorprendió para bien, ¿no? Entonces yo creo que habiendo pasado ya ese test, ese bautismo, ¿no? Al enfrentar a los mejores, contra Carlos, pues debería salir aún menos nervioso si cabe. Es verdad que va a tener toda la grada a su favor, que hay un contingente brasileño impresionante en Miami, y eso puede ser a veces un arma de doble filo, pero yo creo que Fonseca va a rendir, ¿no? Y posibilidades va a tener. Si Carlos tiene un mal día, yo creo que va a tener posibilidades, ¿no? Evidentemente, el favorito es Carlitos, y me parece interesante, ¿no? Que se vayan a medir a nivel oficial por primera vez en el mismo escenario en el que se enfrentaron de manera de exhibición a finales del año pasado. No en el mismo estadio, pero sí en la misma ciudad. Si no recuerdo mal, se enfrentaron en Miami en una exhibición a finales del año pasado, Fonseca y Alcaraz, que es el primer partido entre los dos, aunque no había nada en juego. Y curioso que su primer partido oficial, su primer enfrentamiento en un torneo ATP, sea también en Miami. Así que vamos a ver qué pasa. Que el día ganó, jugó Carlitos bien, ganó. Aquí ya hay muchas cosas en juego. Una exhibición, una exhibición. Al final hay poco que yo digo, rascar de ahí, ¿no? Bueno, la gran pregunta, como decíamos, ¿no? ¿Podrá Fonseca ganar a Carlitos? A ver, opciones va a tener. De hecho, el año pasado se va a cumplir justo un año de que Carlitos perdió contra Gofán en este mismo escenario, en este mismo horario. O sea, todo va a coincidir exactamente igual. Las condiciones van a ser las mismas. Ya sabéis que en Miami hay mucha diferencia entre jugar de día y de noche. Jugando de noche todo se vuelve mucho más lento, el bote es mucho más bajo, digamos, no se hace tanto daño desde el fondo y eso va a afectar a los dos, porque son dos jugadores de potencia, dos jugadores que intentan meterle mucha fuerza a la pelota por la zona de la derecha, entonces los dos van a tener que hacer ciertos ajustes. Vamos a ver quién es el que le pilla un poquito mejor. A lo mejor Fonseca está más acostumbrado a jugar con humedad que Carlitos, que viene de Indian Wells, que viene cansadete, lo que sea. Bueno, la primera clave que vamos a poner para que Joao Magic haga daño. ¿Cuál si no iba a ser, no? El dominio de ese drive, ¿no? Jugar muy montado encima de la línea de fondo, un jugador que intente ser el que dicte el punto, imponer su derecha. Le interesa sobre todo que se juegue, por su parte, más de derechas que no que de reveses, y que cuando tire con la derecha, que haga mucho daño, que imponga ese drive sobre el de Carlos. Al final es una bonita batalla de drives cruzados o drives paralelos, a ver quién es el que hace más daño por ahí. Pero la derecha de Joao tiene que echar fuego como la que el que echó hace una semana y media frente a Yannick Sinner. Curioso porque en el partido contra Sinner, Fonseca fue capaz de contestarle y de disputarle los puntos del fondo de la pista. Y de hecho se llevó más puntos desde el fondo de la pista Fonseca que Sinner. Luego el italiano marcó mucho diferencia con el saque, ¿no? Aquí en Miami se va a jugar mucho desde el fondo, como tú dices, sesión nocturna, la pista y las condiciones serán un poquito más lentas. Y tiene Joao que jugar sin tapujos. De hecho, el esquema que para mí tiene que poner en liza es muy parecido al que le vimos contra Yannick. Un tipo que vaya por los golpes, que cada vez que tenga una derecha en el centro de la pista, golpee durísimo con ella, descosiendo la bola, saliéndose aún más de su zona de confort si cabe, a la vez aguantando cada vez que Carlitos le busque la zona de revés, ¿no? Yo creo que la gran actuación de Fonseca contra Sinner se debió a que cuando atacó lo hizo muy bien, sin dudar y sin sentir presión, y que cuando tuvo que defender estuvo quizás mejor de lo que esperábamos. Ahora bien, si quiere tener opciones, si quiere a lo mejor
crear la diferencia, crear el hueco que no fue capaz de crear contra Sinner, que fue un partido muy igualado, pero en ningún momento estuvo por delante. Si quiere crear ese hueco, va a tener que atacar mucho más de lo que defienda, y esos ataques van a venir 100% motivados si encuentra la derecha en el segundo o tercer punto, en el segundo o tercer golpe, perdón, del intercambio. Segunda clave. Es clave también para él. Para lograr eso. Explícamelo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes conseguir tú entrar con la derecha en el segundo o tercer golpe del intercambio? Pues lo vimos, de hecho, contra Sinner, que cada vez que el italiano no jugaba con primero, es cuando podía dudar un poco más del fondo de la pista. Y Fonseca tiene en el resto, sobre todo en el resto de primero, su gran déficit, su gran problema. Es un restador que todavía está lejos de ser un buen restador. Eso con los primeros. Con los segundos, eso es con los que tiene un poquito más de tiempo. Muchas veces peca de chocarse con la pelota, pero contra Sinner yo creo que encontró un muy buen equilibrio a la hora de restar profundo, pero tampoco sin jugárselas todas a las líneas, simplemente restar profundo, buscar los pies de Sinner para que Sinner le dejase una bola corta y él pudiese entrar con todo en la derecha posterior. Carlos es un tenista que nunca quiere perder tampoco la línea de fondo, que después del saque, de hecho, si el rival le resta los pies, él se saca muchas veces un bote pronto, se saca incluso una volea, ¿no? Entonces, Fonseca tiene que buscar los pies de Carlitos para que luego, con el bote pronto del murciano, la bola que le venga después sea lo suficientemente corta o le dé el suficiente margen para invertir esa derecha y ya pasar él a ser quien domine el punto. Si no está fino con el resto, la primera clave va a ser muy difícil de poner en liza, porque va a tener menos oportunidades de las que él querría para dominar con esa derecha y para ser él quien lleve la iniciativa, para ser él quien dicte los puntos desde el fondo de la pista. Para la tercera clave, quiero mostrarte el insight de dónde jugó, dónde golpeó Joao Fonseca contra Jannik Sinner, porque creo que le va a interesar, sobre todo, jugar muy parecido a como jugó contra Jannik Sinner en esa zona de la pista. Vemos que la mayoría de las veces Joao Fonseca jugó de 0 a 2 metros por detrás de la línea, es decir, muy cerca de la línea de fondo, muy montado encima, intentando ser ofensivo, intentar ser el que pueda atacar. Fíjate que Sinner le hizo muy bien atacando sobre todo a la zona del revés. Está diciendo que por la zona de revés es donde más golpea, ¿no? Pero sobre todo le interesa jugar hacia adelante, ¿no? Esa es, yo creo, que la clave para Fonseca, que esto es una clave que también puede servir para Carlos Alcaraz. ¿Qué le puede, que esto ya luego lo hilaremos también con las claves de Carlos, pero qué le puede interesar a Carlitos? Que Joao Fonseca golpee, sobre todo, más entre el 2 y el metro número 4, o sea, obligarle a defenderse. Más de 2 metros por detrás de la línea de fondo. Obligarle a irse hacia atrás, a defenderse, a quitarle la iniciativa, a que golpee en zonas incómodas. Porque como Joao Fonseca golpee muy encima de la línea de fondo, será un Joao Fonseca que dicte el punto, que intente dominar. Entonces, esa tercera clave para Joao va a ser muy ofensivo, ataque constante. Ya sabéis, acordaos de cuando más le complicó a Sinner en ese tramo de encuentro que hicimos en el análisis, de todo el rato Joao Fonseca atacando, ser el que dominaba. Y sobre todo, muy montado encima de la línea de fondo. Esta creo que es una de las claves más importantes para Joao, porque como le obliga a Carlos a estar defendiéndose, ya ahí Fonseca no va a estar tan cómodo. Recuerdo que en ese tramo de partido contra Sinner le ganaba bastante el porcentaje de golpes en ataque. Y decíamos, es que él está dominando, es que está consiguiendo maniatar a Sinner y obligar a Sinner a pegar 2-3 metros fuera de la línea de fondo, que es lo que a él no le gusta tanto, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? Yo creo que va a tener sus momentos Fonseca en este partido, fíjate, o sea, me extrañaría que no los tuviera, y cuando los tenga es cuando va a conseguir enganchar a toda la gente, enganchar a todo el público, que él se venga arriba, que él se retroalimente de esa energía y él soltar esos ataques constantes y perfectos, ¿no? Para mí otra gran pregunta, y lo añadiría como clave un poquito secundaria, ¿no? Es cuánto de consistente o cómo de consistente va a ser Fonseca en esos tramos en los que le salga todo. Porque yo creo que va a tener, pero ¿cómo va a poder ser capaz de mantener en el tiempo esos picos de intensidad, esos picos de dominio? Si los mantiene durante la mitad, un poquito más de la mitad de los sets, cuidado. Si les dura 4 o 5 juegos, como quizás pasó en el segundo set contra Sinner, creo que Carlos tendrá el suficiente margen de error como para acabar ganándole los parciales. Pero bueno, esa agresividad, al final, tú me pones la imagen de Carlos, me pones la imagen de Fonseca. Son dos jugadores que te quieren dominar a través de la derecha invertida, que quizás a día de hoy Carlos tiene más caminos hacia la victoria que Fonseca. Fonseca, ataque constante, total, ofensivo con los segundos para cerrar el punto en el segundo o tercer golpe. Y ahora Carlos vamos a ver que quizás tiene más vías para la victoria, que consisten en desgastar a Fonseca y hacer cosas donde el brasileño no se siente tan cómodo. Con Carlos podemos poner 4, 5, 6. Ya sabéis que tampoco podemos poner todas, pero lo que tú has dicho, ese dominio de la derecha invertida, al final hacer daño con el saque. Bueno, multitud de cosas que puede hacer Carlos para llegar al golpe ganador o al punto, que es lo que le interesa, ¿no? La primera clave es un poco hilándolo con lo que hemos comentado antes, ¿no? Si Carlitos,
Si Carlitos está defendiéndose, porque Joao esté dominando el punto o ataque con esa derecha tan potente, Carlitos se siente cómodo desde la defensa. Ya sabéis que la defensa, o sea, la transición defensa-ataque es algo que Carlitos lo hace muy bien. Aparte de la defensa es capaz de ganar muchísimos puntos, robar muchos puntos. Pero Joao no tanto. Joao no es un jugador que esté excesivamente cómodo desde la defensa. Entonces, a Carlos le va a interesar jugar con profundidad, empujarlo hacia atrás. Aunque Fonseca hizo muy bien cuando Sinner le tiraba profundo a los pies, cogerla a bote pronto para quitársela de Y los encima, paralelos. para Sí, no sí, perder sí. tiempo, digamos. Pero si Alcaraz es capaz de empujarlo hacia atrás, obligarlo a defenderse, para mí, simplemente ya con esta clave, ya le haría un montón de daño. No sé, Sinner lo Sí. intentó, en algunos tramos no pudo, sabéis que bueno, al final las condiciones son distintas aquí, pero si esto es capaz de hacerlo Carlos, las otras pueden que no sean tan importantes como esta clave. Así más o menos como yo veo este Sí, partido. yo siento que las otras como que van a ser efecto dominó de esta, ¿no? Que van Ujú. a venir en consecuencia, porque le vas a anular a Fonseca sus grandes cualidades y vas a estar tú más cómodo para poner en liza las tuyas, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que en comparación al partido con Sinner, ¿no? Yo recuerdo que Sinner le buscaba mucho esos intercambios a veces de revés a revés cruzado, le buscaba mucho jugarle por el revés, pero la bola de Sinner ya la conocemos, ¿no? Es una bola un poquito más lineal, es una bola que te va un poquito más plana a lo mejor, que te busca ser muy profundo, pero a lo mejor en una zona muy delimitada del campo, ¿no? No tampoco son grandes ángulos o no tampoco son grandes buscando las esquinas, ¿no? Es una pelota agresiva pero a la vez con cierta seguridad. Carlos yo creo que tiene la capacidad de, y ahora lo hablaremos, ¿no? De abrirle más ángulos y de buscar la manera de que no solo, ahí lo tenemos, de que no solo sea profundidad más potencia, sino también profundidad más dirección, profundidad más te tiro un contrapié ahora, te tiro yo primero el paralelo antes que tú y consigo que tú no sepas descifrar la bola que te voy a mandar. Porque si a veces quizás fue demasiado predecible a la hora de buscarle todo el rato, revés, 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 plano, y Fonseca ya encontró el ritmo de decir, venga, me está tirando todo el rato revés plano, voy a tener confianza yo en cambiar con mi revés paralelo y luego me invierto de derecha, que lo hizo muy bien durante el partido. Pero Carlos va a poder empujarle hacia atrás poniendo en juego no solo la profundidad, sino tirar de repente una derecha paralela con un poquito más de altura, o te tiro un revesito cortado que te baja la pelota y te obliga a flexionar de abajo arriba, que a lo mejor Fonseca pues tiene que hacer más esfuerzo físico y no se siente más cómodo, te tiro los ángulos, que son muy importantes para mí, jugar un poquito con las velocidades, manteniendo siempre a Fonseca a raya, ¿no? Esa forma de variedad, esa forma distinta que tiene Carlos de encontrar los atajos hacia la victoria, de encontrar los atajos hacia el dominio del fondo de la pista, es para mí su gran baza contra Joao Fonseca. Es lo que verdaderamente puede hacer dudar al brasileño y puede sobre todo desactivar por completo su tenis. Y sobre todo porque cuando él, con esas bolitas cortas o con esos cortados, Los short slices tres cuartos son espectaculares y hay un arma por ahí también, José, que es letal. subir a la red, o sea, al final con este tipo de cosas lo que puede hacer Carlos es subir bastante a la red con cualquier bola corta o cualquier slice que intente tirar Fonseca porque se está defendiendo, digamos, en consecuencia del primer y el segundo punto, ahí es donde subes a la red. Y también incluso matarlo a dejadas, obligarlo a Eso Fonseca a es. estar todo el rato en constante movimiento. Cuando es peligroso Joao es con los dos pies parados y dictando el punto en las direcciones. Cuando Eso le es. empiece a marear, ahí es cuando ya Fonseca va a estar tocado. Y la última es un poco, digamos, el pilar que se tiene que sostener, que no, por ejemplo, no estuvo el día de Medvedev, ¿no? Haciendo daño con el Eso es. servicio, porque tampoco es un restador excelso el brasileño. Estando el saque donde tiene que estar con Carlos, estas tres claves es donde tiene que pasar su juego, Carlitos. Lo del saque es importante porque yo creo que en la batalla saque-resto, Carlos puede hacer mucho daño. O sea, creo que es uno de esos partidos en los que Carlos debería tener la ventaja en la batalla saque-resto. Creo que es mejor restador que Fonseca y mejor sacador que Fonseca. Quizás dentro de 2 años Joao desarrolla el saque para la altura que tiene, que podría tener, pero a día de hoy yo creo que Carlos, si encuentra las sensaciones del Open de Australia con el servicio, puede ganarle una buena cantidad de puntos gratis al saque a Joao. Y eso te da mucha tranquilidad, José, porque al final le das menos ritmo al brasileño, estás evitando que él se sienta tan cómodo desde el fondo de la pista y a lo mejor le metes mucho más presión para que haga su tenis solo en sus turnos de servicio. Y creo que Carlos contra Medvedev y Norri ya bajó un poquito sus prestaciones al saque. Aquí, si es capaz de encontrar esa zona, ¿no?, sagrada del 70-75% de primeros dentro y encontrar el terreno, que yo creo que lo puedo encontrar, del 80% de puntos ganados con el primero, tiene una ventaja para mí sensacional. Creo que es un partido en el que el porcentaje de primeros saques de Carlos que no vuelven debería ser alto, y si es alto, las posibilidades de victoria para mí se multiplican.
Pues amigos, ha llegado el momento de las predicciones. El maravilloso momento de mojarse y a ver qué sucede. Dijimos que era favorito Sinner contra Joao y estuvo muy cerquita sí, Fonseca de quitarle al menos un set al italiano, por lo menos meterle el susto en el cuerpo. ¿Cómo ves tú esto en cuanto a porcentajes, en cuanto a sets? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que nos vamos a inclinar ambos por el mismo resultado, fíjate lo que te digo. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. ¿Lo decimos a la vez? Como quieras. El, Yo creo ga- que los dos el vamos a ir ganador, a la misma. Alcarazén, 3. 3. Sí, señor, hacemos a la vez, sí, pues muy bien, muy bien. Yo te conozco ya, Sí, José. Sé por dónde van los tiros madre ya, tío. mía. Muchas horas. Pues sí. Pero ¿Por qué? yo lo veo. ¿Yo por qué? A ver, partido de noche, bola lenta, creo que le puede costar a Carlos, o por lo menos es el primer partido de la gira. Viene con un partido menos que Joao. Joao viene con el... Es que la cosa es cuando tú cambias torneo, empiezas, vas con un cordaje, una tensión que tú crees que puede, porque te ha servido de otros años, porque tú intuyes que sí tal, y a lo mejor en los primeros golpeos no se siente del todo cómodo, tiene que buscar con otras raquetas, porque sé que los tenistas tienen distintas raquetas, al principio se puede sentir un poquito más incómodo, la grada brasileña presionando al máximo. Creo que es el típico partido que se le puede hacer incómodo a Carlos, al menos en un set. Pero yo confío en que a la larga puede llevar más su tenis a... Al final puede pasar muchas cosas, ¿no? Porque Fonseca le puede sorprender y tener un mal día a Carlos, aunque Carlos ya nos ha demostrado que en malos días también puede ganar. La cosa es que creo que tiene más vías para ganar el punto y que puede poner más en complicaciones a Joao si lo obliga a defenderse. Por eso yo creo que terminaría ganando Carlos. Yo creo que es un partido en el que Carlos puede sufrir por momentos, porque yo cuento que va a haber esos exabruptos de tenis que tiene Joao, que demostró en Indian Wells contra Sinner, que esos 20 minutos de tenis puede ganarle a cualquiera, y quizás por lo que tú dices, ¿no? Por la transición entre torneo y torneo, que son torneos diferentes, por el apoyo de la grada brasileña, que Carlos a lo mejor mentalmente desconecta un poquito más de la cuenta. Creo que por eso, en esos instantes, perfectamente puede arrancarle Fonseca un set, pero a la larga, ¿no? En ese periodo, la pregunta es, ¿puede jugar Fonseca esos 20-30 minutos de tenis excelso de todo el rato atacando? ¿Lo puede sostener durante 2 horas y 2 horas y media? Yo creo que a lo mejor todavía es un poquito pronto para eso y por ello me inclino por la victoria de Alcaraz en 3 mangas. Ahora bien, solo te puedo decir que esto es un partidazo, que teníamos muchas ganas y que la gente se moje también, que no seamos solo nosotros los que nos mojamos, que es Miami, que en Miami hay mucha lluvia, que todo el mundo se moja aquí, José, así que, Quiero que ver no la se van a gente librar. comentando, todo el mundo comentando quién gana y en cuántos sets. A ver cuántos de los que nos están viendo confiaríais en Joao Fonseca. Nos vemos en los comentarios. Hasta este viernes. Chao.